Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Y siguiendo en la segunda temporada, hoy tenemos con nosotros a un profesor, José Alberto Santiago. Tuve el placer de conocerle y aparte de ser un educador fantástico, es una gran persona y realmente creo que tiene mucho que decir sobre la educación, sobre el sistema actual y muchos temas que creo que son interesantes, tienen que ver con la psicología en general, tanto como con la psicopatología y con qué clase de personas se están creando en las escuelas. Así que vamos directamente con la entrevista y esperamos que la disfrutéis. Ya estamos en la entrevista con José Alberto Santiago, profesor y con una gran trayectoria sobre sus hombros y un gran corazón. José Alberto, ¿qué tal estás? Bueno, pues buenas tardes. Arratsaldeon, Pablo, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y bueno, pues estoy bien, la verdad que estoy sobre todo muy contento porque cuando un exalumno te invita a hacer algo, yo creo que siempre tienes que decir que sí, sea lo que sea. Primero porque es una gozada veros evolucionar y segundo porque me parece que siempre que podamos echar una mano a cualquier cosa de nuestros alumnos o alumnas siempre es positivo para ellos y es positivo para uno, porque al final lo que no siempre ocurre es ver el fruto del trabajo que has hecho o parte del fruto del trabajo que has hecho y eso siempre es una gozada. Pues sí, la verdad que es un placer volver a contactar con figuras que han sido importantes para uno en el pasado, en todos los contextos vitales que uno ha podido tener. Y José Alberto creo que es una persona sumamente interesante. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, José Alberto, es ¿quién es José Alberto Santiago y cuál es su trayectoria? Bueno, pues como todas las personas, yo creo que soy muchas personas, no solo una, ¿no? Antes has dicho, dices, profesor. Fíjate, a mí la palabra profesor no me acaba de convencer. ¿Por qué? Yo siempre digo que soy educador. No puedo decir que soy maestro porque no he hecho magisterio, aunque un curso y medio sí que hice, pero no tengo más remedio por currículum que decir que soy profesor de enseñanzas medias. Claro, eso es algo más. Yo hago algo más que eso. Es decir, no solo enseño mi asignatura, euskera y durante muchos años historia, sino que lo que trato es de acercarme a los alumnos y no solo que aprendan euskera o que aprendan historia, sino que también aprendan a ser, aprendan a vivir. En el caso del euskera, que lo hagan desde el amor a nuestra lengua, pero en el caso de historia, cuando lo hacía, que lo hagan desde un pensamiento crítico, ¿no? No todo lo que está en los libros es cierto, no todo lo que está en los libros es una verdad absoluta y lo que intento es que a través de mis clases, de la manera en la que yo lo hago, pues los alumnos puedan tener, no sé si un pensamiento propio, porque eso es muy difícil, ¿no? Pero sí por lo menos un pensamiento construido, que ellos sean capaces a partir de las reflexiones que yo hago, de los textos que leemos y de lo que la historia cuenta, por ejemplo, o los textos que leemos en euskera para analizarlos, pues que hagan una lectura de la vida, de su vida y que cotejen lo que son con lo que leen y desde ahí pues ir construyendo una persona que va conformándose con una serie de principios básicos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues todo lo demás llegará. Y luego digo que soy educador porque también en el plano personal trato de acercarme a los alumnos. La inteligencia emocional ha estado muy de moda y sigue estando muy de moda, pero la inteligencia emocional, si no va asociada también al esfuerzo, al trabajo y al aprendizaje, pues tampoco sirve de mucho. Podemos tener alumnos fantásticos que si no son fantásticos en el sentido personal, y eso es muy importante porque les va a permitir vivir, bueno, según sus principios, bien,
pero sobre todo necesitamos alumnos que piensen, que sean creativos, que tengan su propia iniciativa, y para eso necesitamos acercarnos a ellos. Y sobre todo porque todos los alumnos tienen la misma edad, pero no todos los alumnos pueden llegar al mismo tiempo al mismo lugar. Y hay que tener esa paciencia, y para eso hay que saber acercarse a ellos, ¿no? Acercarse a ellos no significa que les vas a regalar la nota, acercarse a ellos no significa que, bueno, pues eso, que ya lo tienen hecho sin hacer nada. Acercarse a ellos significa presentarles su realidad. Y su realidad a veces no les gusta, pero hay que presentársela, porque yo creo que hay una cosa que todos los alumnos, y tú has sido alumno mío, lo puedes confirmar, ¿no? Los alumnos saben muy bien quiénes son a veces, o muchas veces, y hace falta que alguien se lo diga, porque a veces los sobreprotegemos, seguro que luego vamos a hablar de ello, y no les situamos frente a su realidad. Y lo primero que tiene que hacer cualquier persona, por muy joven que sea y en formación como los adolescentes, es situarse ante su realidad, y a partir de ahí construirse, crearse, aprender, evolucionar, cambiar, y solo si sabemos desde dónde partimos podemos llegar a algún otro sitio mejor. Pero me cabe una duda, José Alberto. ¿Por qué en tu caso se da esta implicación en el bienestar de los alumnos, como yo pude ver en su momento, por lo cual te estoy muy agradecido, y no tantos profesores lo hacen, como pude notar también? Pues mira, bueno, como todas las profesiones hay gente que se compromete, y hay otra gente que no se compromete tanto, ¿no? Yo veo muchos compañeros que sí lo hacen, y también veo otros que no lo hacen tanto. Porque lo importante es mirar al alumnado, ¿no? Mirar tiene un componente que trae consigo consecuencias. Es decir, si tú miras, luego tienes que actuar, no vale solo mirar, ¿no? Y entonces la clave está en eso, en mirar, ¿no? Y mi implicación seguramente viene desde mis orígenes, ¿no? Mi familia es una familia humilde. Yo, bueno, por casualidades de la vida, acabé en la Ikastola Olavide, que no era un lugar en donde la mayoría de la gente era humilde, ¿no? Y bueno, por razones y circunstancias, sobre todo porque yo era pequeñito y morenito, y bueno, pues yo no lo pasé bien durante una parte de mi escolaridad. Curiosamente, ahora que no soy muy futbolero, el fútbol me salvó, porque yo era bastante bueno jugando al fútbol, y eso me salvó un poco porque me daba un poco de categoría, no sé cómo decirlo, un poco de prestigio, ¿no? Pero más allá de eso, ahí me di cuenta, muy a posteriori, claro, la reflexión es cuando ya he sido adulto, ahí me di cuenta que había profesores que estaban ahí, un poco en la sombra, un poco presentes, semipresentes, y que me ayudaron a salir de ahí, de alguna manera. Me cuidaron. Cuando luego yo empecé a entrenar chavales, cuando yo luego empecé a entrenar, o sea, a hacer campamentos, cuando empecé a tener relación con chavales más jóvenes, siendo yo también bastante joven, porque empecé con 17 años, me daba cuenta que había chavales a los que necesitaba cuidar, y me daba cuenta que tenía cierta mano, es decir, que era capaz de llegar a ellos, que era capaz de escucharles, que era capaz de ver más allá de lo que me estaban mostrando, ¿no? De una mala reacción, de un mal gesto detrás, pues yo veía que era capaz de ver más allá. Y entonces te das cuenta que una mirada, un abrazo, unas palabras, y eso luego lo he podido corroborar en mi etapa de educador. Llevo 35 años, este es mi 35º curso como educador, y entonces veo que esto funciona, y entonces esta implicación hace que los alumnos reaccionen. No porque les vayas a dar la razón, no porque les vayas solo a decir que sí a aquello que están sufriendo. No, a veces esa palabra es de decirles, sal de ahí, no necesitas estar ahí, date cuenta de lo que haces mal, a cualquier nivel, ¿no? Y eso provoca una reacción, y esa reacción es la que ellos mismos revierten la situación, y pueden empezar a salir de ahí. Esta es la razón por la que creo que yo tengo ese punto de empatía. Eso y la experiencia que dan 35 años, claro, porque también me he equivocado, también he metido la pata, y entonces te das cuenta del peso que tiene, la responsabilidad que conlleva ser educador. Por eso digo que soy educador, porque tiene una responsabilidad, un peso, y hay que asumirlo también. Pues la verdad que muy interesante escuchar toda esta creación de tu personalidad y tu motivación, la verdad. Y me gustaría hacerte una pregunta más concreta,
que es que ¿cuál considerarías que es la mayor problemática a la que se enfrenta el alumnado actual? El alumnado del siglo XXI, del 2024 prácticamente, o 2025, en el que acabamos de empezar esta temporada. Ojalá solo hubiera un problema, la verdad. Mira, yo creo que hay un problema básico, que es que desde las instituciones educativas no hay ningún respeto para con el sistema educativo, ¿no? Para que te hagas una idea, yo llevo 35 años, este es mi 35º curso, como he dicho. No conozco ningún alumno que haya empezado con la misma ley educativa con la que ha acabado. Es decir, hay 5 leyes educativas desde que yo estoy en activo, ¿no? Eso en sí mismo ya es una falta de respeto, porque además algunas son muy contrarias a las otras, lo que algunas promueven, otras retiran, y entonces no hay manera de que el profesorado tampoco tenga una línea que seguir, un estilo reconocible, tanto de la escuela pública como de la concertada, ¿no? Porque no hay una protección legal a aquello que hacemos, no hay una continuidad. Por otra parte, la sociedad ha cambiado mucho y entonces tampoco podemos pensar en educar como hace 40 años, pero hay algunas cosas que yo creo que hay que mantenerlo. Ni todo lo nuevo es absolutamente fantástico, ni todo lo viejo es denostable. Y yo creo que ahora mismo hay un problema muy importante con los ordenadores y la tecnología, ¿no? Nos ha convertido en esclavos de la tecnología, pero sobre todo el problema que a mí me parece que conlleva esto es que la pérdida de la escritura como tal, la escritura física y la lectura física, conllevan, porque el lenguaje es básico para construir el pensamiento. Es decir, entonces la pérdida de lenguaje, la pérdida de pensamiento, a medio plazo creo, honradamente, que va a afectar muy negativamente a nuestro alumnado. Vemos que la capacidad de comprensión, que la capacidad que tienen de interpretar textos no es desde luego mayor que la de hace unos años, y yo me atrevería a decir que es menor. ¿Y eso qué supone? Eso supone que al final estamos construyendo o impidiendo que la persona se construya, porque si no adquiere lenguaje no es posible adquirir pensamiento, ni es posible que pueda cotejar lo que él siente y lo que él vive con opiniones, porque muchas veces no va a ser capaz de entenderlas. Entonces este es un problema que yo creo que es importante. Y hay otro problema para mí, que es, bueno, pues la ausencia de límites y la frustración. La ausencia de límites provoca realmente que los alumnos no sean conscientes, como he dicho antes, de dónde están sus límites, y que, como todo está a su alcance de la mano, muchas cosas les han venido dadas sin hacer ningún esfuerzo, supone que ante cualquier dificultad el nivel de frustración y de angustia es mucho mayor. Y por tanto, el nivel de autoexigencia también, porque parece que aquello que no es fácil de conseguir, bueno, pues no se consigue y ya está, ¿no? Y entonces en ese punto yo creo que también contribuyen las leyes, porque son cada vez más laxas en cuanto al nivel de exigencia y sobre todo de esfuerzo. Hemos convertido todo en, bueno, la inteligencia artificial, desde luego, a la educación no nos está ayudando demasiado, ¿no? Porque ahora mismo es imposible hacer cualquier trabajo fuera del aula. Hay incluso algún artículo que tengo aquí a mano en el teléfono, ¿no?, de profesores universitarios de la Universidad de Mondragón, en la que dicen que, bueno, pues que la mayoría de los trabajos que reciben, que están hechos fuera de su ámbito, pues están sacados de la inteligencia artificial, y eso ya limita mucho su capacidad. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, varios frentes abiertos que convendría que hubiera un acuerdo educativo para poder cerrarlos, pero desgraciadamente no lo hay. Sí, también creo que entre todos los cambios que ha habido, uno de los más importantes o más llamativos es, en estas últimas décadas, ha sido el cambio en la forma en la que los padres interactúan, demandan, se relacionan con el profesorado. Yo, que no soy profesor, me da la sensación de que ha habido unos cambios tremendos. Pero claro, yo no puedo juzgar si es para bien o para mal. Yo lo que veo es que hay un desprestigio tremendo de cara a la autoridad del profesorado. Es lo único con lo que me quedo. Por lo tanto, te paso a ti el testigo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con el estilo de sociedad que estamos creando, ¿no? Y también tiene que ver un poco con la profesionalidad del profesorado. Y aquí yo creo que a algunos, pues no sé si les va a parecer fenómeno lo que voy a decir, pero lo voy a decir, ¿no?
Mira, por una parte yo creo que estamos en una sociedad en la que los derechos priman sobre los deberes, en cualquier ámbito. Y entonces, algunas familias, yo no diría que, no sé, yo no sé calificar si muchas, pocas, porque hay de todo, ¿no? Pero algunas familias se centran únicamente en los derechos que ellos como familia tienen, que los tienen, y en los derechos que los alumnos tienen, que los tienen. Pero un poco dejan de lado, digamos, las obligaciones y los deberes. Pero esto pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Protestamos mucho, pero luego resulta que no somos capaces de cumplir con una parte de nuestras obligaciones. Entonces, por esa parte viene el problema, ¿no? Es decir, esto de sobredimensionar los derechos sobre los deberes nos está creando ciudadanos y ciudadanas sobreprotegidos, y volvemos al punto anterior, ¿no? Sobreprotegidos con muy poca capacidad de frustración. Pero luego también he dicho, yo creo que también tiene que ver con la profesionalidad del sector del profesorado, ¿no? Porque, bueno, mi experiencia es que cuando tú a una familia, aunque no siempre, evidentemente lo aceptan de buen grado, y también he tenido problemas, cuando tú a una familia le presentas los datos de un alumno, los datos concretos de un alumno, con todo aquello en lo que ves que está flojeando, con todo aquello que no cumple, en general suelen aceptarlo, ¿no? Claro que hay algunas que no, pero digamos que es el mismo porcentaje que no aceptaría cumplir una ley que es de obligado cumplimiento para todos a nivel social, ¿no? Y entonces ahí yo observo que, bueno, hay una parte del profesorado, o algunos, ¿no?, que, bueno, se presentan ante los padres con muy pocos datos objetivos, ¿no? Con mucha subjetividad, pues el niño no trabaja, que es cierto que no trabajará, pero no es lo mismo el niño no trabaja que tantos días no ha hecho esto, ha estado estos días en clase despistado, tú lo tienes apuntado en una libreta, no ha entregado estos trabajos a tiempo, llega tarde a clase. Es decir, ser profesionales también es una parte de nuestro trabajo, y a veces también patinamos ahí. Yo también patino ahí, porque no se puede hacer todo bien ni lo hacemos todo bien. Entonces, la suma de estas dos cosas, para mí, creo que hace que a veces pues los padres vean oportunidad de estar por encima del profesorado. Y luego también hay una parte que yo creo que, bueno, es buena en un sentido, y en otra, pues esto es lo que nos lleva a esto, ¿no? Y es que, claro, cada vez tenemos padres con más formación y, por tanto, que son capaces de ser más críticos. Y ahí también tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que aceptar de mejor grado, yo creo, de que lo que a veces lo hacemos, las críticas que nos llegan. Siempre y cuando sean críticas, bueno, pues fundamentadas, razonadas, y que tienen un argumentario detrás, ¿no? No la crítica baldía. Entonces, bueno, estos dos factores son los que yo creo, bueno, unos de los que yo creo que contribuyen a esta relación diferente. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el eslogan o la frase típica, la letra con sangre entra, que fue muy ampliamente difundida durante, yo creo que desde los años 40, 50, 60, pues 70, y ha empezado a cambiar un poquito a partir de los 80, creo. ¿Alguna vez crees que los castigos han tenido un sentido didáctico real? ¿Realmente ayudan a la persona a aprender? ¿O es realmente un trampantojo para sentir control por parte del adulto? La letra con sangrienta nunca ha sido positivo, eso está claro, ¿no? Ahora bien, la palabra castigo está muy denostada. Claro, el castigo en sí mismo no sirve para nada si no va acompañado de la segunda parte, ¿no?, que es la responsabilidad. Es decir, tú has cometido un error y eso supone que debes asumir una responsabilidad. Entonces, no se trata de si es un castigo, sino que tú, ante una acción en la que te has equivocado, debes repararlo. Y entonces a veces repararlo supone pues una pérdida de tus derechos, ¿no? Quiero decir, de alguna manera hay que hacerle consciente al alumno, como a los adultos, de que toda acción negativa, sobre todo cuando es voluntaria y provoca un daño, pues tiene que tener una reparación. Entonces, un castigo como tal no vale si no lleva consigo una reparación, porque nos encontramos ahora mismo, y hoy mismo me ha ocurrido en clase, ¿no? Es decir, un alumno me ha pedido 3 veces perdón. Y yo le he dicho, digo, yo no se trata de que te perdone o no. El tema no está en que tú pidas 3 veces perdón. El tema está en que en la primera que has pedido perdón reconduzcas tu situación y tú no seas
no tengas que volver a pedir perdón de nuevo. Porque eso significa que has tenido que volver o sea, que es que has tenido otras actuaciones que también han requerido de perdón. Entonces no se trata de cuántas veces pides perdón, que parece que es la única manera, sino de cuántas veces no tienes que pedir perdón. No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia, ¿no? No es mejor persona el que más veces pide perdón, sino el que menos veces tiene que pedir perdón. Y en ese camino, pues yo creo que, bueno, los castigos, no sé si la palabra es castigo, ¿no? Bueno, tienen su incidencia si van acompañados de que el alumno, alumna y el adulto o adulta tome conciencia de aquello que ha hecho mal, lo reconduzca y no vuelva a ocurrir, o por lo menos no vuelva a ocurrir en un periodo breve. Y pasando también de castigos, vamos un poco hacia el otro polo. ¿Cómo percibes la sobreprotección en los alumnos? ¿Y cuáles crees que son las consecuencias a nivel mental, emocional, de cara al futuro, de las personas que han sido sobreprotegidas o ultra sobreprotegidas? Obvio, no eres psicólogo, pero la experiencia es un grado y seguro que algo nos puedes contar. Antes hemos hablado también de la sobreprotección y, bueno, yo no soy profesional y entonces no puedo hacer una valoración técnica de qué supone mentalmente. Lo que sí puedo hacer es una valoración desde el punto de vista de la experiencia y de cómo está afectando a los alumnos algunas decisiones de las familias que tienen que ver con la sobreprotección, y ya no hablo de educación, ¿no? Cada vez más nos encontramos con alumnos, por ejemplo, a los que se les ocultan enfermedades familiares o la muerte. O sea, la muerte me refiero, claro, la muerte cuando sobreviene ya no hay manera de ocultarlo, ¿no? Pero padres, madres, abuelos, familiares que ocultan el grado de la enfermedad hasta que ya es inevitable, ¿no? O, por ejemplo, pues eso, en las separaciones, cuando hay una separación de una pareja, pues no siempre van... Yo entiendo que no siempre hay que contarlo todo, no se puede contar todo, o no se puede contar todo de repente, pero conviene ocultar la verdad lo menos posible, ¿no? Porque eso luego sí que tiene unas consecuencias, ¿no? Los alumnos, sobre todo, o los adolescentes, pasa también con los adultos, pero con los adolescentes sobre todo les ocurre que, claro, si tus figuras de referencia paternas y maternas resulta que te han engañado en aspectos muy importantes, la sensación de inseguridad y de abandono se acrecienta. Es decir, aquella persona en la que tú tienes mayor confianza te ha estado mintiendo. ¿Esto cuándo ocurre? Pues no sé si puede ocurrir con 4, con 6, con 8, con 10 o con 12 años. Evidentemente, cuanto más mayores son los alumnos y las alumnas, claro, más conciencia tienen de que puede haber un problema, ¿no? Y más conciencia tienen de que han sido engañados. Y por tanto tienen esa falta de seguridad en si ya no me puedo fiar de aquellas personas en las que más me fío, ¿qué es lo que tengo, ¿no? Y entonces, claro, a esto le sumamos que estamos en un momento de cambio físico, personal, evolutivo, cualquier mínimo problema que se sume a eso, del tipo que sea, por muy pequeño que nos parezca, desde una relación sentimental frustrada, quizá un poco más mayores, o un problema con el grupo de amigos, pues puede desencadenar una crisis personal, ¿no? Yo no sé cuál es el nivel de incidencia de esa sobreprotección en estas crisis, pero sí que observamos que estos casos se dan, ¿no? Y luego tenemos en esta sobreprotección, si le añadimos que tenemos a las redes sociales haciendo una educación paralela, pues tenemos estos riesgos, ¿no? Si yo no me puedo fiar de mis padres y no puedo hablar con ellos de sexo, no puedo hablar con ellos del problema de las redes sociales, no puedo hablar con ellos de mis problemas personales porque además siento que no me han contado la verdad, pues resulta que tengo que acudir a otras fuentes de información y ahora están muy presentes, y de esas fuentes de información, bueno, pues el alumnado tiene mucho riesgo de despistarse y de adquirir referentes que no son los que precisamente le van a favorecer, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en los trastornos de conducta alimentaria, fruto de, bueno, pues esa imagen que nos transmiten las redes sociales y que bueno, pues tan perjudiciales para la imagen que los alumnos tienen de sí mismos, muchísimas veces. También los adultos, insisto, si te fijas, no estoy desligando a la adolescencia y a los alumnos y alumnas de los adultos, que muchas veces tienen exactamente estas mismas dificultades. Y yo no soy especialista, pero los datos dicen que el nivel de
atención de adultos en las consultas como la tuya, no solo es que crece exponencialmente, ¿no? Entonces esto nos habla también de que, en fin, este no es un problema única y exclusivamente de la gente joven. Bueno, la depresión, la desmotivación, el abandono académico y la sensación de incapacidad, yo creo que también es algo que cada vez se está viendo más en los chavales de hoy en día, están cada vez más desmotivados. Yo recuerdo de ti que tenías una gran capacidad para darte cuenta de quienes tenían cierto bajón o quien se encontraba con una desmotivación importante y sabías conectar. ¿Cuáles son estas habilidades que te hacen poder ver eso que quizás otras personas no ven? ¿Dónde adquiriste estos superpoderes? Los superpoderes. No hay superpoderes. No existen los superpoderes, ni los superhéroes, ni nada de nada. Mira, la única... Yo creo que solo tengo un secreto, que es... me considero una persona empática, ¿no? Y creo que, bueno, los años de experiencia tienen sin duda mucho que ver en esto. Yo no llegaba a los alumnos al principio como soy capaz de llegar ahora, ¿no? Y la evolución ha sido muy, muy, muy clara. Lo que pasa es que hay una cosa de la que hay que ser consciente. Es decir, tú tienes que ser honrado con los alumnos. Tú no puedes mostrar una cara que no tengas. No puedes presentarte delante del alumno siendo lo que no eres. Porque eso te puede durar una semana, un mes, un año o incluso un quinquenio. Pero no te puede durar siempre. Tú no puedes ser quien no eres. Entonces yo siempre procuro, o sea, yo no sé cuál es el secreto. Yo sé que los alumnos en general, bueno, me aprecian y reciben con agrado pues aquello que les digo. También he tenido problemas, ojo, cuidado. No. Yo no me creo mejor que nadie. No soy menos que nadie, pero no me creo mejor que nadie. Pero sí procuro mostrarme tal y como soy ante los alumnos. Y eso lo perciben. El alumnado eso lo percibe. Es decir, te ve como una persona honrada de la que se puede fiar. Y como se pueden fiar, entonces ahí es donde se abre esa puerta. Mira, viniendo para acá, venía justo a salir una canción que venía escuchando que se llama Daniela, de Juan Luis Guerra, ¿no? Y dice, Daniela está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Y luego hay otra frase que dice, lo que hay no siempre es lo que es y lo que es no es siempre lo que ves. Detrás de cada alumno, detrás de cada persona, siempre hay una historia. Y entonces, cuando tú llegas al sentimiento, al corazón de esa persona, es cuando te puede empezar a abrir puertas y puedes empezar a conocerlo. Claro, para eso tus puertas tienen que estar abiertas. Si tus puertas no están abiertas, el alumno no va a abrir las suyas. Con la familia pasa igual. Si un padre y una madre no son capaces de abrir sus puertas, los hijos no van a abrir las suyas. Entonces, el primer truco es este. Bueno, truco, no sé si es un truco, es mi manera de enfocar la educación, ¿no? Y luego, hablar muy claro. Yo creo que si hay una cosa que todos mis alumnos saben de mí, es que les voy a hablar muy claro. Si tengo que abrazarles, les abrazaré. Si tengo que tener una palabra amable, la tendré. Pero si tengo que tener una palabra dura, la tendré. Dura desde el respeto, pero dura. Porque a veces necesitamos, los adultos también, escuchar aquello que no queremos escuchar, pero necesitamos escuchar. Claro, como ellos te ven así, entonces, una vez abiertas las puertas, tú puedes llegar allá donde te dejen. El segundo paso que a mí me parece importante y que yo procuro hacer es mantener siempre una distancia. Es decir, yo procuro preguntar poco. Procuro desde mi actitud y desde mi visión del mundo darles modelos de actuación, pero no preguntar. Y que sean ellos los que vayan contándome aquello que quieran contarme o que necesiten contarme. En mis tutorías yo siempre les digo, porque ahora tenemos tutorías individuales, yo siempre les digo, cuéntame hasta donde quieras. Y si no quieres contarme nada, no me cuentes nada. Es decir, yo no necesito saber nada que tú no quieras contarme. Entonces, bueno, pues eso, el no preguntar tiene esto, ¿no? Es decir, dejar que el alumno y la alumna sean capaces de decidir qué, cuándo y cómo quieren contar. Y luego hay un tercer factor que me parece que es muy importante, que es hay que creer que los alumnos, pero creerlo de verdad, son diferentes. Las familias y la sociedad en general
piensa que llegada a una determinada edad, yo he sido tutor de segundo de bachillerato muchos años, todos tienen que llegar al mismo sitio al mismo tiempo. Y eso no es posible, porque cada uno tiene sus características, su historia familiar, su historia personal, sus habilidades, y son diferentes a las de todos. He conocido muchos alumnos que no eran especialmente brillantes en su etapa escolar y que luego han sido brillantes en su etapa universitaria o laboral. ¿Por qué? Pues porque han necesitado el tiempo que la sociedad en ese momento no les dio y tuvieron que salir a veces por la puerta de atrás y reconducir. Y a partir de ahí se han convertido, muchos de los que yo conozco, en personas estupendas que han desarrollado una carrera al margen de lo que se esperaba de ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De las expectativas que algunas personas tenían de ellos, incluso sus propias familias. Bueno, pues esta es la clave para mí de poder llegar a los chavales y de ver quiénes son realmente y ver hasta dónde puedes ayudar, teniendo en cuenta una cosa, que a veces no llegas, que a veces fracasas, que a veces lo haces mal y que a veces te equivocas y que crees que el camino es uno, pero no lo es. Y hay chavales a los que no llegas, por 1000 razones, porque no eres capaz de llegar a ellos como si llegas a otros y necesitan otra persona, y ahí también hay que ser valientes, porque como tutor muchas veces tienes que decirle a un chaval, busca ayuda en un compañero o en una compañera con la que puedes tener mayor afinidad. El consumo de drogas, en mi época por lo menos, era bastante notorio en las aulas. Yo no sé si lo seguirá siendo. ¿Notas deterioro con el cannabis, por ejemplo, en alumnos que antes eran funcionales y se han quedado un poco a medias en el rendimiento? Bueno, yo personalmente, no sé si es que no me fijo, yo no observo especialmente un abuso en los horarios lectivos. Claro, fuera de los horarios lectivos cada vez controlamos menos y las familias también seguramente, ¿no? Pero no, yo no observo que en el colegio haya una especial bajada de rendimiento, sobre todo porque aquellos alumnos o alumnas que no rinden no lo hacen per se. Luego puede haber otros factores que pueden contribuir a que no lo hagan, ¿no? Pero no se observa especialmente ahora mismo como un problema severo. Claro que también depende de los centros y de la ubicación y de otros factores, ¿no? Pero yo no creo que ahora el ocio es muy importante, ¿no? Y entonces dentro de los centros, en general, al respecto de drogas, yo no observo que haya un crecimiento especialmente. Sin embargo, lo que sí observo, no sé si son drogas también, pero es cierto que como consecuencia de ansiedad y de factores angustia, sí que han aumentado bastante las autolesiones. Claro, eso solo lo ves cuando ya un alumno pues lo manifiesta, se lo cuenta a alguien o su familia te lo cuenta. Y los trastornos de alimentación. Ya he dicho antes que ahora mismo, después de que hubo una especie de bajada durante un periodo de tiempo, en los últimos años ha habido un repunte muy, muy importante, ¿no? Y evidentemente ahí las redes sociales han tenido un peso devastador, diría yo. A nivel de seguridad, tanto personal como de los propios alumnos, ¿tú como profesor ves factible mediar en peleas entre alumnos y no salir escaldado o tener consecuencias negativas? Me refiero a ponerte en medio, separar físicamente, no participar, quiero decir pegar a uno de ellos, sino mediar, aunque uno pueda incluso acabar en el suelo por el alejamiento. ¿Crees que eso se puede hacer sin tener una consecuencia negativa importante para ti como profesor? Bueno, hay dos tipos de peleas, ¿no? Las físicas y las psicológicas, ¿no? Cuando alumnos entre ellos pues se insultan o demás, ¿no? Bueno, las físicas hay que medir un poco, ¿no? Como en la vida y en la calle, ¿no? Hay que medir si el riesgo al intervenir es muy elevado o si el riesgo que ellos en la pelea tienen es o no es elevado, pues para poder intervenir. Yo creo que en ninguno de los dos casos uno tiene que sentirse el salvador o el juez. Es decir, lo que hay que intentar, yo por lo menos alguna vez que me ha ocurrido, lo que intento es no meterme en medio de la pelea, sino agarrar a uno de ellos y separarlo de la pelea. Es decir, más que meterte en medio a separar, yo creo que la idea es que, controles a uno de ellos, el que creas que es más factible de controlar,
y lo alejes de ahí, porque si tú lo haces, alguien más va a hacer lo propio con el otro y eso de momento para la agresión. En las agresiones verbales, bueno, pues lo que hay que intentar es, bueno, lo mismo también, que las agresiones verbales paren, se calmen y luego volver a ello, pues no en caliente, dejar que pase unos minutos y entonces poder hablar con ellos de alguna manera, ¿no? Yo creo que no es fácil que tú salgas escaldado, porque en el fondo tú no eres parte de esa historia, ¿no? Es cierto que si tú en el fragor de la batalla empujas a un chaval, bueno, pues puede haber un punto de reacción y depende del chaval, de la circunstancia, bueno, pues eso puede tener un punto de rencor hacia ti. Pero realmente yo trato, y creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Nunca un chaval que te agrede incluso a ti o que te insulta, tomártelo en el plano personal. Es fruto de una reacción. Claro que te duele, claro que no te gusta, claro que igual en una reacción humana podrías tener otro tipo de reacción, pero un alumno de 15, 16, 17 años es difícil que tenga algo contra ti tan fuerte como para que quiera agredirte con una palabra o agredirte físicamente. No es lo común. ¿Puede ocurrir? Sí. Está ocurriendo y en otros países incluso a unos niveles muy preocupantes, sí. ¿Va a llegar a nuestra sociedad? Pues como todo, puede que llegue. Pero bueno, de momento lo que tenemos que intentar controlar es que, bueno, y tenemos que intentar saber que nosotros no somos jueces, no erigirse en adalid, ni en héroe, ni en nada por el estilo. Tenemos que intentar educar para que los alumnos tengan sus recursos sin llegar ahí. Eso no es fácil en una sociedad en la que solo hace falta ver el telediario de hoy, pero podemos ver el de cualquier día, el de aquí a 2 meses, el de 2 meses atrás, en el que las reacciones violentas priman sobre cualquier otra. Y no solo las reacciones violentas personales, las reacciones violentas de estados sobre estados. Con lo cual es muy difícil que eso no se traslade a la sociedad cuando los estados se erigen en defensores por la vía de la violencia de otros, sobre otros estados, sin tener en cuenta si los civiles participan, no participan, simplemente son daños colaterales, ¿no? Entonces, es algo que está en la sociedad y es algo que también está en las aulas. Muy, muy interesante, la verdad. Y ya para ir terminando la entrevista en la que estamos inmersos, una pregunta pues que tiene bastante fondo. ¿Qué cambiarías del actual sistema educativo, del actual sistema de enseñanza? Bueno, pues lo he dicho yo creo que en la primera pregunta, ¿no? Los ordenadores hay que sacarlos de las aulas, o por lo menos sacarlos de la manera en la que los tenemos, ¿no? En la que cada alumno tiene un ordenador, una tablet o un dispositivo en el que están los libros digitales, o la mayoría de ellos, porque nos convierte en muchas cosas, pero sobre todo nos convierte, primero, al profesorado en policía, porque debemos controlar si los niños, y encima parece responsabilidad nuestra, si los niños se saltan o no las vigilancias que establecen los centros, están o no están donde deben estar y haciendo lo que deben de hacer, y bueno, eso nos limita para empezar, ¿no? Segundo, si tenemos en cuenta que los ordenadores están controlados por grandes compañías que usan todos los datos y que los cruzan con los personales de todos los alumnos porque tienen cuentas de Gmail o de otro tipo de plataforma, me da igual, y eso sirve para que, bueno, pues la red establezca gustos, preferencias, saber dónde tiene que ir, saber qué tipo de anuncios tienen que llegarles, saber qué tipo de apps deben enviarles a los alumnos y a las alumnas. Entonces, estamos ante un macro poder económico tecnológico que ahora mismo está detrás de muchas de las escuelas y de las decisiones que se toman en las escuelas. Y me parece que eso en sí mismo no es bueno. Además de lo que ya he dicho antes, ¿no? La lectura física, no en una pantalla, que tendrá además sus consecuencias sobre la vista, sino lectura física en textos. Y la escritura física desarrollan el lenguaje y el pensamiento, y sin ello estaremos perdiendo pensamiento, estaremos perdiendo capacidad de reflexión y por tanto estaremos haciendo ciudadanos y ciudadanas más dóciles, menos críticos, menos emprendedores y más sumisos. La pregunta ¿es quizá esto lo que se pretende?
No seré yo quien la conteste porque no tengo datos ahora para hacerlo, pero en unos años seguramente veremos que esto va a tener unas consecuencias que desde luego no se han previsto. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa de la educación, ¿no? También tiene que ver con algo que he dicho antes, ¿no? Es esta cosa de... Claro, que es en la educación y que está en la sociedad. El si quieres, puedes. El si quieres, puedes es muy peligroso, porque no siempre que quieres, puedes. Si quieres, vas a ponerte en camino, vas a ponerte a trabajar, vas a ponerte a desarrollar, y eso quiere decir que vas a acabar en otro sitio diferente al que empezaste. Pero no tiene por qué ser el lugar objetivo. ¿Por qué? Pues porque a veces no se llega. A veces no se llega, en ese momento no se llega. Quizá más adelante, quizá en otro momento o quizá no llegues nunca. Todo el mundo quiere ser, yo que también escribo, todo el mundo quiere ser, no sé, una leyenda. Léase cualquiera de los clásicos, no voy a poner ninguno, ¿no? Pero yo que escribo, probablemente no llegaré a ser nadie del nivel que tienen los grandes clásicos que han sobrevivido a años y años y años, ¿no? Por su calidad. Yo quizá no la tenga, o quizá sí, no lo sé. Yo trabajo para desarrollarla, pero no quiere decir que vaya a alcanzarla. Y en cualquier caso, habré mejorado, sí, pero tengo que asumir que mi nivel es uno y no otro. Y esto pasa en las escuelas muy habitualmente, ¿no? Este mensaje de si quieres puedes conseguirlo, la pelea te va a llevar, el esfuerzo te va a llevar. Bueno, el esfuerzo te va a llevar a mejorar, no te va a llevar a conseguir siempre el éxito. Y por último, yo creo que hay que cambiar. Fíjate que casi no estoy hablando de la escuela, que estoy hablando de la sociedad, ¿no? Pero la vida fácil. Hay muchas personas que venden su historia como la de una historia de, bueno, yo sin hacer mucho esfuerzo o haciendo un cierto esfuerzo y sobre todo presumiendo de no haber leído o de no haber pasado. A mí la lectura ya se me nota, me parece importante, ¿no? A todos los niveles. Bueno, pues soy youtuber, tiktoker y puedo conseguir mucho dinero incluso. Y ese mensaje de todo es fácil o todo parece fácil nos lleva a un alumnado a veces que sueña demasiado y trabaja demasiado poco, que se exige demasiado poco en la mejora y que pretende llegar muy lejos con poco esfuerzo. También tenemos de los otros. También tenemos alumnado que se esfuerza mucho, que trabaja mucho, que intenta mejorar, llegue o no llegue, y que es una gozada cuando lo tienes en clase porque la capacidad de superación que tienen, alcancen o no alcancen el objetivo final, siempre es una alegría, ¿no? Para ellos, sobre todo, pero también para nosotros y nosotras, que al final y al fin y al cabo estamos peleando para que sean mejores personas y para que puedan acceder a la cultura, que es lo que les va a permitir salir del ruido, salir de la no crítica, ser reflexivos y poder instalarse en una sociedad y aportar a ella, no hacer seguidismo de lo que alguien quiere que hagamos. Pues la verdad que me parecen unas reflexiones súper interesantes. Y ya para cerrar del todo esta entrevista, quería preguntarte si tienes algún comentario de cierre dirigido a nuestros oyentes. Bueno, yo solo soy un educador, entonces solo puedo hablar en mi nombre, solo puedo hablar de mi experiencia, desde mi experiencia, y desde ahí es de donde hablo. Yo no creo que mis palabras sean un dogma de nada. Creo que mis palabras pueden servir de ejemplo y pueden servir de modelo a alguna persona que, bueno, pues que en algún momento esté pasando por alguna dificultad a la hora de relacionarse con los alumnos y les pueda haber dado alguna pista. Pero como mis consejos puede haber mil. Y por otra parte, siempre lo digo, yo todo lo que digo, como lo digo desde lo que soy, desde lo que vivo y desde cómo vivo mi realidad día a día, no solo en un colegio, todo es discutible, todo es rebatible, puede que no tenga razón en nada de lo que he dicho y muy a gusto de poderlo comentar todo ello con aquel que quiera, vía email, vía un café aquí en nuestra ciudad, donde deseemos. Ha sido un placer, Pablo.
Y muchísimas gracias por haberme invitado y la verdad que espero que también te haya gustado a ti. Lo mismo digo, José Alberto, ha sido un placer y muchísimas gracias. Un abrazo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y si queréis dejar cualquier comentario, tenéis el email lamentessuscicatrices@gmail.com. Gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.